Boal por José Hidalgo Togores. Él es doctor, ingeniero agrónomo y enólogo. A la vez también es asesor técnico vitivinícola en 75 bodegas de diferentes denominaciones de origen y otras zonas vitícolas españolas. Es profesor de viticultura y enología en la Escuela de la Vid de Madrid y en el máster de la Universidad de La Rioja. Director técnico en bodegas Terras Gauda y bodegas Bilbaínas y Llegaris del grupo Codorniu. Y además es conferenciante y autor de artículos técnicos en revistas especializadas, libros técnicos, en el cual destacamos el Tratado de Enología y el Tratado de Viticultura, ambos acreedores de 4 premios de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Ante tal experiencia ha obtenido numerosas medallas en concursos internacionales de vino, medalla de oro al mérito enológico 2008 de la Federación Española de Asociaciones de Enólogos, premio más vino de comunicación de la Asociación de Comunicadores del Vino en Medios 2020 y premio Cervantes de Gastronomía. Por ello, al ser un referente en el sector, no podíamos dejar pasar la oportunidad de tener con nosotros a José Hidalgo Togores, que nos hablará, como decía, del potencial de la Boal. Muchas gracias. Un aplauso para él. Soy un poco dado a los protocolos, pero bueno, primero deciros que me siento por muy honrado de que el Consejo Regulador de que me hayas invitado. Me dijeron que viniera hace un par de años, lo que pasa es que me escabullí, intenté escabullirme porque me dijeron la conferencia es en octubre, tengo vendimia y no puedo ir, pero esta vez me han pillado porque es en noviembre, ¿no? Bueno, del currículum que han leído os aclaro una cosa. He estado en 75 bodegas, ahora no, ¿vale? Ahora solo llevo 35. Vale, o sea, claro, bueno, entonces, a mí me ha tocado, pues, hablaros de la Boal, ¿qué os voy a decir a vosotros, no? Que estéis en plena tierra Boal, ¿no? Entonces, yo la visión que os voy a dar es la visión que yo tengo de la Boal, ¿no? Yo llevo aquí trabajando con la Boal ya 12 años, ¿no? 12 vendimias. Bueno, y algo he aprendido sobre esta variedad de uva. Entonces, la idea mía es haceros una revisión un poco de la Boal. Os voy a hacer algunas menciones históricas que me interesan por ponernos en contexto, porque es muy importante, ¿no? Porque el futuro de la Boal, el potencial de la Boal va a depender mucho, o tenemos que también mirarnos en el pasado que hemos tenido con esta variedad de uva, ¿no? Con todas las ventajas e inconvenientes que tiene, que vosotros los conocéis quizás mejor que yo, ¿no? Bueno, entonces, la primera transparencia que os voy a poner aquí es un poco no es para apabullaros, ¿eh? Esas son las sinonimias de la variedad Boal. Bueno, si no he contado mal hace unos minutos, creo que suman 22. O sea, hay pocas variedades en el mundo que tengan tal cantidad de nombres diferentes bajo una misma variedad, la Boal, ¿eh? Claro, incluso hay una variedad muy curiosa que es la variedad coreana, que es por ahí, está la cuarta o la quinta, ¿no? Y os he puesto ahí, me he entretenido en poneros además un poco esas sinonimias donde se utilizan esos términos, ¿no? Es que todas pertenecen a la franja mediterránea y nos vamos yendo quizás hacia el interior de la península, ¿no? Pero si hacemos una reflexión sobre esta colección de sinonimias, nos viene a decir una cosa, ¿no? Que es una variedad muy importante. Será importante, es muy importante. Y luego ya veremos por qué es. Vale. Si hacemos una referencia bibliográfica de la Boal, ¿cuándo aparecerá la variedad Boal en la bibliografía, ¿no? Pues fijaros, yo la primera nota que he encontrado me gustan mucho los libros antiguos. Mi padre, Luis Hidalgo, tiene una biblioteca de viticultura muy importante y llevo semanas buceando ahí y he encontrado las referencias que os voy a decir, ¿no? La primera se debe a José Antonio Valcárcel, que estamos en pleno siglo XVIII, ¿no? Y habla, el primer autor que tenéis ahí, de una variedad que es la llama Berema Negra, que parece ser que la actual Boal, ¿eh? La primera referencia. Y él describe la variedad Boal, pues a Berema Negra hace una descripción arqueológica que no he puesto ahí por no aburriros. Sin deciros, cierro paréntesis, el texto de esta
charla lo tiene el Consejo Regulador, si alguien tiene interés, lo veréis, ¿vale? Eso es un poco la idea, ¿no? Porque habla de una variedad que la cita que es una variedad que tiene fuerza y color. Fuerza y color. Eso es interesante como lo veréis, ¿no? La variedad Bobal también la cita Victor Couillard, autor francés, en el año 1898, en un catálogo de vides, fijaros que es curioso, de vides de Argelia. Es decir, que esta variedad en ese año evidentemente estaba ya plantada en Argelia. Fijaros, 1898, ¿os suena algo? Es una etapa en España filosémica, totalmente. ¿Vale? La filosera entra en Francia en 1860 y tantos, si no me va mal la memoria, y cuando los franceses empiezan a reconstruir el viñedo, pues bueno, muchos se refugian en la Bobal, porque en aquella época, lo veremos más adelante, se pensaba que la variedad Bobal era resistente a la filosera. ¿Vale? Entonces no es de extrañar que esta variedad aparezca en el norte de África, llevada de la mano ni más ni menos de los franceses, ¿no? Otro autor que hace las descripciones de Nicolás García de los Salmones en el año 14. Don Nicolás García de los Salmones, que a muchos no sonará de nada, evidentemente, pero fue el auténtico líder español de la lucha contra la filosera aquí en la península ibérica. Fue el capitán general, el cual toda España se unió para luchar contra la filosera, y él fue, Navarro fue el que lideró ese movimiento de reconstrucción, ¿no? Hombre importantísimo, importantísimo. Y ya describía la Bobal y la localizaba, pues, sobre todo, como estoy comentando, en zonas del arco mediterráneo. Como no, vuestro querido Rafael Janini, como no, en el año 22 describe la Bobal perfectamente bien, quizás sea de las descripciones más completas amperegráficas que hay, y él la llama Bobal de Requena, en aquel momento la tenía titulada. Pablo Pacotet, en el año 28, también la cita. Lo que pasa es que ahí él tiene un error, porque la cita como quiebratinajas, y la quiebratinajas hoy día no es la variedad Bobal, ahí tuvo seguramente un lapso, ¿no? Más adelante, don Juan Marcilla, discípulo de Nicolás García de los Salmones, también la describe, ¿vale? Y también la vuelve a describir como variedad de mucha acidez y mucho color. Color, acidez, esto va a tener que ver un poco con el devenir de esta variedad. Mi padre, Luis Hidalgo, el abuelo de nuestro querido amigo Pepe, que nos hemos presentado, hace la primera descripción amperegráfica, según la normativa de la Oficina Internacional del Vino, de la variedad Bobal. Y por último, somos también, como cosa muy curiosa, el apóstol de la amperegrafía mundial, que es Pierre Galet, que falleció en el año 19, en plena pandemia, yo no sé si a consecuencia de ello o no, la describe en su diccionario de sinonimias, que no sé si tenéis vosotros algo en esta obra, la describe que es una variedad de origen levantino, etcétera, etcétera, pero sobre todo la cita que se introdujo en Francia a raíz de la filosera, sobre todo en la zona del sudeste francés. Bueno, y esto toca un poco con los orígenes, ¿vale? Está claro, la variedad Bobal, el origen de la variedad Bobal es Levante, está claro, Valencia. O sea, y concretamente en esta tierra, de la zona occidental de Valencia que estamos pisando. Tenéis a vuestros vecinos de Manchuela, ¿no?, que también participan en ese origen. Bueno, digamos que esa variedad nace en este entorno. Manchuela, Utiel Requena, ¿no?, donde están principalmente estos tipos de variedades de uva, ¿no? Y debido, esto bueno, es de Juan Piqueras, también ilustre valenciano, historiador, el origen de la extensión de la uva fuera de la zona de Utiel Requena, Manchuela, etc., se debe precisamente a la filosera y a la idea que tenían sobre la resistencia de esta variedad. De ahí, no hay que extrañarse que esta variedad aparece en Aragón, lógico, en Cataluña, por supuesto, aparece en La Mancha, bueno, parte nace de ahí, llega a Ribera del Duero, hay citas de la Bobal en Ribera del Duero, aparece en La Rioja también, y vais a ver cuando os haga la descripción de cómo está repartida la variedad Bobal en España o en la península ibérica,
vais a ver cómo aparece. Bueno, esta diapositiva lo he puesto para que daros un poco de color. Es la ficha de la descripción amperográfica de la variedad de uva. Hasta hace unos pocos años, las variedades de uva se reconocían no por su información genética. Hoy día los tiempos se han adelantado y tenemos perfectamente caracterizada cada variedad de uva con su código genético. Pero antiguamente, hace de 20 años para atrás, las variedades de uva se describían según una normativa de la Oficina Internacional del Vino, que era descripción amperográfica, ¿no? Que muchos de vosotros me imagino que conocéis. Bueno, que es donde la tenéis descrita sin más tipo de cosas. Bueno, esto es un dibujo muy bonito de Peñín. Bueno, no hecho por Peñín, sino editado en uno de los libros de Pepe Peñín en el año 97 de la variedad de Uva, que hizo una colección de láminas muy bonitas. Bueno, ahí tengo una extensión de la actual de la Boval en España. Vale, estos datos son del inventario del potencial vitivinícola español del año 22. La fuente es el Ministerio de Agricultura, como veis. Bueno, entonces, la Boval en orden de superficie en nuestro país, en España, ocupa el quinto lugar. Ocupa el lugar en julio del 22 había 54.800 hectáreas de viñedo de uva, ¿no? Cuando vi este dato me sorprendió, porque todos teníamos una idea de que la variedad más extendida era ir en Manchega, la blanca, ¿no? Pues no, actualmente, desde hace 3-4 años, la Tempranillo la ha pasado por delante, veis que hay prácticamente 200.000 hectáreas de viñedo en España de Tempranillo, ¿no? Luego sigue la Irene, la Garnacha, la Viura o Macabeo. Bueno, yo como vengo de La Rioja, pues le pongo Viura, ya sé que la llamáis Macabeo. Y luego no está nuestra Boval, la tenéis ahí con sus 54.000 hectáreas. Y esa distribución que tenéis, veis, hay algo más de viña en la Manchuela, correcto, en la zona de Castilla-La Mancha, con 31.000 hectáreas, eso supone aproximadamente el 58% de la masa vegetal de Boal. La Comunidad Valenciana, sobre todo, evidentemente, Tiel Requena, son las 22.000 hectáreas, y luego ahí tenéis distribuidas donde están los viñedos de Boal. Fijaros que se llega a testar tan preciso en el ministerio que llega a citar hasta 1 hectárea en Navarra. Fijaros en Aragón un poquito, Extremadura, Andalucía, Madrid, Cataluña, Navarra, ¿no? Esta variedad en esas zonas está totalmente en regresión, ¿vale? Si hubiésemos comparado el inventario vitivinícola de años anteriores, veríais que la superficie en zonas fuera de la comunidad de Castilla-La Mancha y la valenciana han ido decreciendo. Pero sí nos llamó la atención sobre esas pequeñas cantidades de Boval que aparecen ahí en esas comunidades de Aragón, Extremadura, Andalucía, que no son viñedos viejos, no son viñedos nuevos, son viñedos muy viejos. Por lo cual hay un campo muy interesante para poder obtener clones a partir de esas variedades. Luego ahora hablaremos un poquito de clones, muy poquito, ¿no? Y hasta dónde yo sé que están, el tema de clones de la Boval, que yo para mí, como veréis luego dentro de un rato, es de capital importancia si queremos elaborar Bovales dependiendo de qué estilo, qué tipo de Boval queramos hacer. ¿Vale? A mí me gusta hacer las cosas bien y yo intento elaborar vinos de calidad, ¿no? Y esta conferencia dirigida por ahí, no me interpretéis mal, ¿no? Bueno, clones. ¿Qué paleta de clones tenemos de Boval? Pues bueno, ya lo sabéis, porque el propio Consejo Regulador, creo que estáis inmersos, bueno, os lo he copiado luego, más o menos en qué puntos hayáis, o me corregís si me equivoco, ¿no? Pero ¿en qué punto está ahora la investigación clonal de la Boval, ¿no? Pues mira, un primer trabajo que se hizo en Castilla-La Mancha, es decir, de nuestros queridos vecinos, ¿vale? Donde ellos escogieron 176 cultivares de viñedo diferentes, repartidos en localidades de Manchuela principalmente, ¿no? Manchuela y Ribera del Júcar,
por 2, más o menos. De esos 176 individuos, hicieron una selección con 68, el descarte que hicieron fue un descarte por temas de virosis, por temas diferentes que no vienen al caso. De ahí eligieron 33, y de esos 33, como cabezas de clon, fundamentalmente escogieron 3 clones, los que tenéis ahí reseñados, con la nomenclatura CLM como marca Castilla-La Mancha, evidentemente. Bueno, entonces, esos clones he puesto un resumen de las características experimentales de esta variedad de uva. ¿Veis? Procedencia de Casa de Aro, Camargo, Mira en Cuenca, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya nos vamos dando cuenta de una cosa. Fijaros, si veis los kilos de uva por cepa, pues algunos son para asustar, ¿no? ¿O no? 27 kilos, ¿no? Etcétera. Es uno de los problemas que otra selección, a partir de esta selección, un vivero italiano que se llama Raustedo, que conoceréis, imagino que sí, Raustedo, un vivero muy famoso, muy conocido, hizo en base a esta selección de Castilla-La Mancha, desarrolló 3 clones, que son los que tienen ellos comercialmente, los que tienen para vender, para comercializar, ¿no? El 75, el 77 y el 80. Vale, esto es un poco la ficha que aparece en la descripción. Si vosotros entréis ahora mismo en internet y entréis en el catálogo de Raustedo, son los datos que aparecen más o menos por ahí, ¿no? ¿Veis? Habla de vigores, etcétera, etcétera, de opciones, hay más datos, ¿no? Pero fijaros en los kilos de uva por cepa, también estamos hablando del entorno de 7-8 kilos por cepa, más o menos, no son los 20. Racimos muy grandes también, 1 kilo, 1,2 a veces. Estos son datos medios, son datos medios, ¿no? Veis un poco por dónde va el tema. Otro vivero conocido, que conocéis muchos de vosotros también de fama, como un material, Navarro, los viveros de Vitis Navarra, creo que conocéis mucho a Rafa, gerente. Rafa, pues bueno, él, ya procedente de una selección propia de la Comunidad Valenciana, no le he preguntado al dueño, el propietario Rafa, que me ha venido, él seleccionó 2 clones, el CV1 y el CV12, que luego el Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología ensaya diversos clones y esos también más o menos aparecen por ahí. Provedo, vivero de La Rioja, también hace una selección o multiplica los clones del Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología, lo multiplica, y luego por último está la selección que estáis haciendo vosotros ahora, que bueno, si queréis luego, pues bueno, la comentéis también. Es decir, que hay un gran interés en encontrar un poco con la piedra filosofal, es decir, qué clones son buenos para la uva y para qué más o menos buenos. Yo, de esa colección de clones que os he estado comentando ahí, para mí, los más interesantes son los que he puesto aquí en negrita, más o menos negrita. Y de todos ellos, para mí, el más interesante es el CV12, ¿vale? Comunidad Valenciana 12. ¿Por qué? Porque es un clon menos productivo, estamos hablando de producciones admisibles, ¿no? Con racimos pequeños y sobre todo con vallas de pequeño tamaño. Bueno, entramos ya más en la línea. Fortalezas y debilidades de la variedad de uva. Esto es mi punto de vista, ¿vale? No me echéis al río que va seco, ¿vale? Bien, para mí, ¿qué tiene de interesante la uva? Sobre todo, para mí sobre todo, yo me he movido mucho por toda España y hay una cosa que al final he logrado entender perfectamente. Hay que explotar las variedades autóctonas. Quien tiene una variedad autóctona tiene un tesoro, porque los demás no la tienen. Un asturiano no tiene boval, ¿vale? Alguien de Burdeos no tiene boval. Los únicos bovales están aquí, y los tenéis vosotros o los pueblos vuestros. Es decir, que se trata de una variedad singular y autóctona. Vosotros me imagino que conoceréis el Agodillo. El Agodillo, que está muy de moda, ¿no?
Pues la variedad Godillo en los años 90 no la quería absolutamente nadie. No quería nadie la variedad Godillo. Es más, ¿os acordáis, los más viejos? De Lindo, suena Lindo, el Instituto Nacional de Origen. La tenían denostada como una variedad mala. Habían apostado por el albariño, ¿sí? En aquellos momentos, y el Godillo era la hermana pobre. Del Godillo, en Valdeorras, en el año, esto no es que me lo invente, son papeles, a partir del año 70 en España se hizo lo que se llama el catastro vitivinícola, se catastró toda España, que fue un trabajo del Ministerio de Cultura ímprobo. Uno de los técnicos del catastro vitícola es un señor que se llama José Vicente Guillén. ¿Suena? Pepe Guillén, pues fue funcionario del catastro, es como hermano mío. Y en el catastro vitícola, en Valdeorras, quedaron media hectárea de viña, en 30 parcelas de viña. Estuvo un tris desaparecer. Y aquí, pues un viticultor, Horacio Fernández Presa, la rescató, era un agente de extensión agraria, conectó con mi padre, que trabajaba en investigaciones agrarias, y entre los dos rescataron una variedad de uva. Hoy día la Godillo se me falla. Yo trabajo en Valdeorras, en 2 bodegas en Valdeorras. No hace más la gente que te dice, oye, ¿no tendrás para vender en una cisternita de Godillo? Vale, esto se está traduciendo ahora en que este año la variedad Godillo la hemos pagado a 2,50 euros kilo. 2,50 euros kilo. 10.000, 12.000 kilos la hectárea. Está mal, Bueno, de albariño ya nos cuento, porque eso ya es un escándalo, ¿vale? Que si queréis en el cuerpo aquí, luego me lo preguntáis. Bueno, es una variedad singular y autóctona a nivel mundial. Es decir, tiene prestaciones, es decir, con esta variedad se están haciendo grandes vinos, pero es que hay que hacer, tenemos que tener el espíritu de hacerlo todavía mucho. También, ¿por qué? Porque es una variedad que está pues, muy adaptada, lógico. Es una variedad que es originaria de todo este entorno de Tierrequena, Manchuela, pues es una variedad que está adaptada a este entorno, ¿no? No llueve mucho por aquí, bueno, ahora llueve menos, pero bueno, antes llovía entre 380 y 420 milímetros. Bueno, ahora quizás llueva lo mismo, pero mucho más repartido, peor repartido, que ese es uno de los problemas graves que tenemos en el comentario. Que quiere decir que está especialmente adaptada, lo cual también es interesante, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo, fijaros, quizás su vocación de cultivo, ¿vale?, es en vaso, está claro. Adaptado por el Fijaros ese mapa que os he puesto ahí, que es muy bueno. Este mapa es un mapa que está elaborado en los años 60 aproximadamente. Son las densidades de plantación en España, en la península ibérica, en función de la pluviometría y en función también de la gota que iba por transpiración, ¿de acuerdo? 2 segundos. Y más o menos sale la distribución de cepas por hectárea que tenéis aquí. Es decir, en esos años, en esta tierra, estamos hablando, si no lo leéis bien, en el fondo, alrededor de los 2.000, 2.200 cepas por hectárea. El marco de plantación abiertos, ¿vale? Y cepas, por supuesto, también en vaso. Es decir, ya me estáis viendo un poco el plumero, a mí me gustan los vasos, más que las espalderas. Esto es curioso, esto es una joya, lo que os voy a decir ahora. Os voy a decir un palabra. La variedad global es una variedad isohídrica. Se ha cruzado, ¿Qué es isohídrica? ¿O qué es una variedad anisohídrica? Bueno, aquí las variedades en el mundo se dividen en 2 clubes deportivos diferentes, ¿no? Rivales. No hablo del Madrid Barcelona, ¿no? Pero bueno, casi. Bueno, las variedades isohídricas, el ejemplo que se pone en la bibliografía de la Garnacha. Pero la bobal es isohídrica también. ¿Qué significa esto? Que es una variedad mediterránea, adaptada a pasarlo mal, a pasar sequía, a pasar calor. La vid no se va a morir, se le va a defender. La vid se para, la viña se para, cierra estomas y aguanta hasta que cambien condiciones, incluso, bueno, pues tiro la hoja y el año siguiente ya brotaré. No me muero,
¿vale? Me quedo congelada, me quedo en estancada. Sin embargo, la tempranillo, esas variedades, bueno, las anisoíricas, como es la tempranillo o como es la syrah, son variedades que no tienen ese comportamiento. Son variedades que las llaman optimistas. Se las llaman así, optimistas. La isoírica la llaman variedades pesimistas. Ahora ves. Anisoírico significa que la planta es como el cuento de la cigarrera hormiga. ¿Os suena, no? ¿Vale? A la cigarra, pues todo le viene bien, la fiesta, ¿no? No guarda para el invierno, ¿no? Pues eso es el tempranillo o eso es la syrah. Es decir, ella sigue consumiendo agua, sí, tierras tomas y me morí, si las condiciones son muy extremas, ¿no? Bueno, entonces tenemos la ventaja de que tenemos una variedad isoírica y eso es muy importante. Quiere decir que está muy bien adaptada al medio, ¿no? Bueno, de ella que deciros cosas positivas con cantidades razonables, ¿vale? Que es una cantidad razonable, bueno, aquí no me voy a mojar, ojo luego, ¿no? Bueno, es una variedad que en cuanto a cantidades razonables da vinos no vinazos, una personalidad de singularidad. Y luego, para mí, de las cosas más importantes que tiene la Bobal, que yo la primera vez que elaboré la Bobal hace 12 años o 13 años, fue el pH, 10. Te has equivocado, le dije yo al analista, te has equivocado, no puede tener ese 10. Claro, estaba acostumbrado a tempranillos con pHs de 4, 4 y pico, etc., ¿no? Y eso es una ventaja para mí muy importante, ¿no? Bueno, esto sería pues, un poquito hablando de fortalezas. Estamos contando lo bueno. Debilidades, bueno, ¿qué quieres que os diga? Pues, no hay que negarlo, se trata de una variedad productiva, muy productiva, ¿no? Muy productiva, ¿no? Y esta productividad, perdonad que os lo digo, somos culpables todos los viticultores a lo largo de generaciones, ¿vale? No. Hemos ido seleccionando clones caciquinos. Y es así, porque si tú lees los libros de enología y viticultura antiguos, la variedad no era así. Era una variedad que daba infinito color, daba acidez, estructura. Gran parte de muchos vinos valencianos de Requena iban a dónde iban a Francia, pues os acordaréis, los más viejos, a mezclar con los vinos franceses, con una buena acidez encima, con una buena acidez, y os acordaros que ahora ya no, pero acordaros de las líneas de termovinificación, os acordáis, los más antiguos, ¿no? Es decir, que era una está claro, ¿no? Estamos hablando de rendimientos pues altos en espaldera, ¿vale? Seguramente en espaldera estaremos hablando de riego, seguramente también de riego, ¿no? Y eso es uno de los problemas, tanto en Utiel como en Manchester. Es un problema lo que es la productividad, ¿no? También tiene un problema, y es que de todos los clones que hemos estado viendo antes, seleccionados, más o menos, nos estamos viendo desde los 4 kilos por cepa hasta los 20 kilos cepa. Peso de bayas desde los 2 gramos a 4 gramos por peso de bayas. Así se comportan los clones, o la mayor parte de clones que hay. Racimos que pesan desde los 0,4 hasta 1,2, kilo y medio. O sea, yo, en este tipo de viticultura, yo lo digo un poco de broma, por ejemplo, yo me meto mucho ahí en Rioja con los de la Nueva de Ebro, que son, produce mucho. Y es que vosotros sois fruteros, no sois viticultores, sois fruteros, ¿no? Hacéis fruta, ¿no? Con todo el respeto hacia los horticultores, evidentemente. Es decir, que es una variedad que es productiva y que nos puede dar algún tipo de problema, ¿no? Bueno, esto lo sabéis mejor, ¿no? El catálogo de la Bobal, ¿no? ¿Cómo lo llamáis?
manera sensible al oído. Es decir, que es un problema importante el que podemos tener aquí. Entonces, claro, todo esto, las soluciones pueden ser muchas, ¿no? Pero una de las soluciones pasa por la búsqueda la búsqueda clonal, es decir, tratar de encontrar clones que tengan productividades razonables, pero que tengan racimos pues, más abiertos, menos compactos, más o menos un problema, ¿no? Y soluciones hay, soluciones hay. Bueno, una solución no la hemos inventado nadie, ¿no? Eso se utiliza mucho en fruticultura, en uva de mesa, que es el ácido fibrénico, que está autorizado, evidentemente, ¿no? Se trata de alargar las polis para evitar que los granos entren en contacto, y luego el ácido fibrénico también tiene una acción interesante, que es que produce abortos de flores, ¿no? Es decir, eso va a hacer que un racimo de uva de mesa quede lacio, quede suelto, que sea comercialmente más interesante, ¿no? Lo que pasa es que el manejo del ácido fibrénico es complicado, ¿vale? Es complicado, es decir, no puedes, si no llegas, pero tampoco te puedes pasar, porque si te pasas te puedes quedar sin cosecha, ¿no? Son tratamientos que se hacen más o menos en floración cuando el racimo que tiene 1 centímetro o 2 centímetros, más o menos incluso se pueden volver a volver, ¿no? Son soluciones de este problema que son importantes, ¿no? Con lo cual, bueno, les he puesto una foto que no tiene nada que ver con la boba. Este es un viñedo de uva de mesa tratado con ácido fibrénico. ¿Veis? Y los racimos están bastante sueltos. Hay kilos de uva, más o menos. Selección clonal de viñedos de alta calidad. Y luego, pues también, pues una propuesta también que poner encima de la mesa, ¿no? Que esto está muy de moda, lo que os voy a contar ahora, ¿no? Ya lo que se lleva, la tendencia no es tú haces una nueva plantación con una variedad de uva, con un clon específico, no es meter un clon, ¿vale? Sino es que sea un poco más multiverso, es decir, meter clones diferentes, tempranillo y demás, ¿no? Entonces es una tendencia interesante, ¿no? Por lo cual, hay veces que hay viveros que recomiendan y te hacen un perfil de vino en función de los clones que te hacen meter la plantación, ¿no? Hay, puesto una nota, que parezca una herejía, lo digo, que parezca una herejía, hay muchos colegas nuestros, sobre todo lo hacen mucho en tempranillos, que buscan tempranillos con virosis. Virosis, sí, con virosis. O sea, estamos hablando de plantas libres de virus y ahora se metido la derivada del virosis, ¿no? Sobre todo el virus del nudo corto, que hace que las plantas tengan menos vigor, y los racimos son más pequeños, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una reflexión un poco loca, ¿no? Y desde luego, pues bueno, en esta sala lo estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Que es la valorización de la economía. Es decir, que la uva no se nos paga correctamente. Está claro, ¿no? Pero esto es una espiral. Esto se vivió hace años en Penedés. La uva vale poco, hago más kilos, o no, hago más kilos. El vino es peor, te pago menos, hago más kilos. Y entras en una espiral descendente totalmente, ¿no? Entonces, claro, el valor de la uva pues, es importante, ¿no? Entonces, esto no es fácil de resolver, el tema de la uva. Ahora tenemos un problema, como estaba comentando antes, y lo sabéis todos, pues es la crisis de tinto que tenemos a nivel mundial, y a nivel español también, ¿no? Si yo os dijera, que muchos lo sabéis, que en Rioja nos sobra cosecha y media, pues es un problema, un problema gordo que si queréis luego en la mesa redonda pues lo podemos un poquito comentar, ¿no? ¿Qué duda cabe que hay que meter calidad? Y la calidad la tenemos que meter con rendimientos pequeños. No digo que toda la denominación de origen tenga que caminar por este sentido. Es decir, aquí hay un modelo de transición interesante, curioso, que están explorando otras DOs, como Rueda. Rueda tiene un problema gordísimo. Rueda, han plantado viñedo en Rueda que pasas de ahí de un año a otro y no conoces. Hectáreas y hectáreas y hectáreas de viñedo.
Y ahora mismo en Roeder se han planteado trabajar a 2 velocidades. Vamos a hacer verdejos de más calidad y verdejos pues, más comerciales. No voy a decir que pierdan, sino más comerciales. También eso lo han entendido en el Ribeiro. Ribeiro ha sido un problema gordo también, el Ribeiro. Es decir, el Ribeiro ahora mismo está en 2 velocidades. Hay grandes bodegas que hacen muchos kilos de uva a poco precio, vinos aseados, digamos, pero hay viticultores, cosecheros, colleteros que llaman, que hacen vinerías. Entonces, yo creo que esto se está haciendo ahora en la denominación de origen, pero yo creo que es una vía quizás también a explorar, ¿no? Y la prueba tenéis que todas las reformas que se están haciendo en reglamentos de consejos reguladores y los abierto, ¿vale? Por ejemplo, que hay una reforma de reglamentos según segmentos, ¿no? Desde vinos de finca arriba o van intentando segmentar un poco el tema. Bueno, esto es quizás sea una reflexión. Pero vamos a hablar de enología. Claro, para ir viendo enología. Bueno, fijaros, os voy a hablar de enología desde mi punto de vista, desde mi experiencia, ¿vale? Yo no os voy a decir cómo se elabora un boval, que sabéis elaborar un boval es mejor que yo, pero sí he puesto aquí una serie de apuntes en notas, más o menos, que quien quiera escucharlas y atenderlas, yo creo que no vais a ser mal. Bueno, lo primero es obvio. Vendimia salir inmadura, es perfectamente obvio. Todos lo decimos, pero a veces no es así. ¿Vale o no? Es así o no es así. Está claro, Vamos a ver, si quieres poner una langosta, no me pongáis rape con pimentón. ¿Lo explico o no? Es decir, tenéis que tener buena uva para hacer unos vinos de carne, ¿no? Selección de racimos, de mesas. Estoy hablando en elaboraciones con niveles más o menos pequeñas, bien mesas de selección, migratorias u ópticas, como tenéis, pero no es el mensaje que os quisiera yo transmitir. Ventaja, el pH. El pH juega en favor nuestro. Es decir, nosotros decimos que las vides que absorben potasio son potasiófilas, como el tempranillo. El tempranillo es una bebedora de potasio importante, que también depende del porte cierto también, Es decir, hoy día cuando tú haces una plantación de tempranillo, por ejemplo, uno de los criterios ya no solo es la canilla, sino el nivel de absorción de potasio que tiene ese clon de tempranillo que estás poniendo. Pero la boval es potasiófila, se debe a los pHs tan bajos, tan formidables que tiene. Esto es un punto, como os he dicho, fuerte, ¿no? Todos tenemos una idea, y bueno, el Consejo Regulador y los que estéis en el comité de cata sabéis perfectamente cuál es la boval, ¿no? Para mí es una variedad que tiene un aroma muy peculiar, único. A mí me recuerda a frutas rojas y sobre todo tiene esos tonos verdes, pero no lo estoy diciendo en plan peyorativo, ¿vale? No estoy hablando de verdura, estoy hablando de retama, campo, etcétera, etcétera. No es una variedad piracínica como un cabernet o no. Pero en España tenemos tres variedades que yo conozca, autóctonas, que tienen ese carácter. Una es la mencía, que está más acusado el carácter piracínico. Otra es la boval, que está mucho más atenuado, mucho más integrado. Y luego otra es, aunque os pilla muy lejos, la Garrel Ibericha del Chacolí, que es muy parecida, que tiene estos caracteres curiosos que son propios más bien de zona atlántica, no tan mediterránea, ¿no? Bueno, entonces ese tipo de aromas potenciarlos. Levaduras para mí neutras, ¿vale? O mejor pies de cuba. Es lo que yo recomendaría si alguien quiere escuchar. Temperatura de fermentación bajitas, ¿vale? Y luego pues no vamos a usar conectados en los bloqueos por lo que luego vais a ver, ¿vale? Bueno, entramos más en materia. Vamos a compararla con la tempranillo, ¿vale? Vamos a poner espejo a la tempranillo y más o menos a la boval. La boval es una variedad que tiene un buen nivel de polifenoles, pero no tiene los polifenoles que dice la bibliografía antigua. O sea, aquí ha habido una erosión de polifenoles importante. Quizás debido a los rendimientos o quizás debido a la selección que se ha hecho en la búsqueda de la productividad.
más o menos. ¿Vale? Los bobales históricos eran variedades, tintas, vinos experimentados como la noche. Bien, fijaros en datos, ese dato es interesante que os pongo por aquí. Yo ya desde hace unos años me he dedicado a una tontería, que es a medir el ollejo, de medir las pieles, los ollejos de uva, ¿no? Hasta que he encontrado con el método, pues bueno, lo he encontrado. Y yo hago una ratio que es los metros cuadrados de ollejo por hectolitro de mosto. O sea, por 100 litros de mosto, ¿cuántos metros cuadrados de ollejo tengo en ese vendimia tinto que es trujado y despanillado? ¿Vale? Luego os haré una relación con pepitas también. Pues fijaros, el tempranillo está en torno a los entre 35 a 45 metros cuadrados por hectolitro. Es decir, en un hectolitro que son 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, hay una alfombra de 40 metros cuadrados. Y eso durante la fermentación, durante la maceración, extrae aromas, color, etc. El bobal, que también lo he medido, se comporta peor. Fijaros que tiene, oscila entre 25 y 35 metros cuadrados por hectolitro. Eso ya te está indicando que, bueno, en igualdad de condiciones, de maceración, mismos etcétera, etcétera, pues uno va a tener una carga polifenálica inferior, ¿no? Curioso. ¿A qué es debido? Pues claro que los granos de uva de la bobal son grandes. Yo sí he vivido la historia del tempranillo, y del tempranillo de los años 90, que eran clones de frutero, hemos pasado a clones de calidad. Los clones de tempranillo actuales que te venden no son racimos de 1 kilo, son racimos de 150 o 200 gramos, que no es lo mismo. Las pepitas. Es muy curioso una cosa, fijaros. Hay una ratio que es casi constante. En el tempranillo, 1 metro cuadrado de ollejos tiene 100 gramos de pepita. En una bobal son 160. Ya estamos viendo que aquí hay un exceso de pepitas, que vais a ver ahora que va a tener consecuencias. Bueno, eso hace que en el tempranillo nos vayamos por hectolitro de mosto, donde había esos 40 metros cuadrados de ollejo, de pepitas hay entre 3 y 5 kilos. 3 y 5 kilos por hectolitro. Que os parece una barbaridad, pero es así. Y sin embargo la bobal, la cifra es mucho más alta, son de 4 o 6 kilos por hectolitro. Y eso pues, puede dar también, como vais a ver, algún tipo de inconvenientes que hay que saberlos, que hay que conocerlos y que hay que solventarlos. En mis 12 años que yo llevo aquí trabajando aquí, encantado, por supuesto, estos datos de polifenoles es la media de 4 zonas de cultivo, ¿vale? Es mi experiencia, no significa que sea así. Fijaros, aquí comparo una estructura fenólica de un vino antes de la maloláctica, después de la maloláctica, que sabéis que la maloláctica siempre pierde de color, y luego una variación. ¿Qué ha pasado? Pues por ejemplo, los IPTs, el índice de polifenoles totales. La media me ha salido de 66,6. Esto no quiere decir que haya vinos que tengan 70, 80, 90. Yo estoy hablando de un valor medio de 12 años. Ha habido años peores y años mejores, como todo. Y después de la maloláctica, bueno, el nivel de IPT se comporta más o menos igual. Bueno, esto en cualquier variedad de uva ocurre siempre, ¿no? El nivel de IPT es antes y después de maloláctica, los que estéis en bodega y medís, no varían. Donde sí varían es con la intensidad de color y con el nivel de antocianos que tienen. La intensidad de color, en la media que a mí me salía antes de maloláctica, quedaba 20,1, pues fijaros que hay a 13,9. Es decir, hay una caída de un 30%. Se me ha olvidado poneros ahí a la derecha la caída que tiene de color un tempranillo. Un tempranillo de color cae tan solo un 15 o un 16%. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué la bobal tira tanto color? ¿No? Durante una maloláctica, aparentemente es así. Y lo mismo con los antocianos, ¿no? La caída de color es muy importante. Yo, sinceramente, no he encontrado una explicación de por qué la bobal tira tanto color durante una maloláctica. Pero sí es cierto que tengo una cierta intuición que esas caídas de color también se producen en variedades con tonos verdes.
la zona mencía, la zona cabernet, también. Tienen como esas variedades tienen tendencia a tirar color o desaparecer color o antocianos durante la maloláctica. El tema tiene que ver. Claro, lo que tenemos que intentar hacer es evitar en la medida posible que ese color se pierda, ¿no? Soluciones, pues bueno, la microoxigenación, que muchos hacéis en bodega, pero donde yo me he convertido a esta religión es a las cofermentaciones, que muchos usáis, por supuesto. Es decir, alcohólica junto con maloláctica, que ya es posible, como sabéis, ¿no? ¿Vale? Sin miedo, porque hoy día hay tecnología para poder hacerla en un sentido claro, el problema es, bueno, la pérdida de color. Lo que pasa es que las variedades como el cabernet, las variedades pinacínicas como el cabernet, el merlot, el petit verdot, son variedades que tienen tal cantidad de color que porque tienen algo más de color, da igual, es mejor incluso, ¿no? Aquí podríamos tener algunos problemas. Fijaros en los taninos. Es un problema, ¿eh? O sea, los niveles de taninos de la global son importantes. Estamos hablando de 4.000, de unos niveles de taninos, más de 4.500 miligramos litro de taninos en vino, ¿no? Un tempranillo no tiene más de 3.500 normalmente. 3.500. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa que, bueno, esto pues, nos puede dar las perezas en el vino, nos puede dar verdores también, porque luego también sabéis que a veces son pepitas más o menos verdes, ¿no? Pues está claro, es solución, volvemos a la solución floral, hacemos con uvas más pequeños. No estoy hablando de productividad, estoy hablando de racimos más pequeños. Aquí, fijaros si soy correcto, ¿no? Limitar maceraciones de pepitas, esto sí es importante, también, es decir, intentar extraer pepitas durante la fermentación alcohólica, con los remontados, sacando mosto por debajo, maceraciones más cortas, quizás, y luego, sobre todo, una cosa que es elemental, pero que a todo el mundo se lo mide, que es mirar los rodillos de estos trocadoras, ¿vale? Las trocadoras no son máquinas que pones en marcha y sirve para toda la vida. Hay que bajar y los rodillos regularlos, creo, ¿no? ¿O no? Poca gente lo hace, no os creáis. Entonces, claro, cada vendimia, en función de esto, hay que bajar, regular más o menos lo que es la máquina, ¿no? Y todo eso nos da, voy acabando como consecuencia, de que tenemos, vuelvo atrás, fijaros en la ratio antocianos y taninos, un número que me encanta a mí también. Es decir, 1 miligramo de taninos por 6,7 antocianos. Es muy exagerado. De 1,6 a 1,86. Lo normal para hacer si vosotros queréis hacer una buena crianza en madera o poner un buen vino en el mercado, la ratio tiene que estar entre 1,4 o 1,5. ¿Qué significa? No es que nos falten antocianos, es que nos sobran taninos. ¿Vale? Entonces, uno de los pensamientos que tiene para mí la variedad global es que hay que intentar bajar taninos de alguna manera, pues intentando eliminar pepitas, etcétera, etcétera, aparte de las soluciones clonales en madera. Bueno, y luego pues, no me he resistido a hablar un poco de raspones, ¿vale? Que está muy de moda hoy día elaborar por raspones, ¿no? Sí, claro. Yo estoy en contra, ya lo digo, de entrada, ¿no? El raspón para mí da verdores, la astringencia y sube pH, así de claro. Pero aquí os vuelvo al origen de la charla que os voy a dar. 3 monstruos de la viticultura mundial. El primero, Juan Antonio Chaptal. Chaptal es el que inventó la chaptalización, como es, pues este señor que era médico, químico, político, en el año 1796 escribió un tratado de vino, ¿no? Y hablaba de esto precisamente. Y os lo leo textualmente, lo que decía Juan Antonio Chaptal. Es muy cierto que el escobajo es áspero y austero. Tampoco puede negarse que los vinos se hacen de uvas sin desgranar, sin escalidad, participan de esta propiedad. Pero hay vinos rojos
y casi insípidos, como la mayor parte de los que se cogen en países húmedos, en los cuales el sabor ligeramente áspero del escobajo aporta o atenúa la insipidez natural de esta bebida, no habla aquí de vino. Es decir, para él, el meter las pones es mejorar una bebida, no mejorar vino. Está claro. Don Nicolás García de los Salmones también habla de lo mismo, ahí se moja menos, dice lo mismo, y don Juan Marcilla, el último, dice textualmente: ninguna utilidad podría derivarse para mí el tener las pones. Bueno, el mundo es muy amplio, todos tenemos que entender, todos tenemos, es mi punto de vista, todos tenemos que tener argumentos, bueno, y la elaboración de Raspón es una pregunta. Si yo diría, ya en eso termino, como conclusiones, pues está claro, la Boval, tenéis un Rolls Royce, tenéis una variedad única en el mundo, pero hay que sacarle más brillo. Hay que trabajar en viticultura, hay que trabajar a nivel de clones. No os olvidéis, los que estéis haciendo selecciones, o si alguien me quiere oír, que hay viñedos muy viejos fuera de la zona de Manchuela y Utiel-Requena, que son viñedos a explorar, que seguramente tendrán muchos años y de ahí se pueden sacar quizás los clones de Boval, de esos que tenían gran cantidad de color, acidez, etcétera, etcétera. Es un poquito mi idea. Y luego deciros que, bueno, con las pautas de elaboración, yo en la experiencia que llevo aquí elaborando Bovales, para mí es una variedad fantástica, que tiene singularidad y personalidad, lo digo de verdad. O sea, aquí, fijaros, no os he venido a regalar el oído, pero la Boval tiene problemas, tiene muchas ventajas, pero también tiene algún problema que yo creo que deberíamos de intentar paliar. Gracias. Nada más.